Digan, tengo un Dios bueno, un Dios grande, 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 mayor que todas las cosas, que todos los obstáculos, que toda adversidad. Mi Dios es grande y en ese Dios grande tengo una gran victoria. Siempre, siempre soy victorioso. Aleluya. Gloria a Dios. Amén, amén, amén. Dios es bueno, su palabra es buena y Él está trayendo esa buena palabra a nuestra vida y levantando siempre a cada uno de nosotros para ser hechos cada vez más a la imagen misma de Jesucristo y por supuesto vivir en victoria y esperar su glorioso retorno cuando Él venga por su iglesia en victoria. Amén. Siendo fieles, sirviéndole, disfrutando de la vida Zoe que Él nos ha dado a través de Jesucristo. Estamos recibiendo buena palabra de Dios. El día miércoles los que estuvieron aquí o por medio del internet se comunicaron acá con lo que se ministraba acá en la iglesia el día miércoles. Saben que la palabra de Dios estuvo trayendo un gran ánimo y levantando nuestra fe para confiar en que Dios es un Dios que nos ama y no está rechazándonos. Dios no nos rechaza a pesar de nuestras fallas o debilidades. Él nos ama y Él perfecciona nuestra vida. Dije que Dios te ama y perfecciona tu vida. Es importante porque a veces nuestra propia conciencia, nuestra mente, el diablo por ahí y gente por ahí siempre está viniendo como para mostrarnos y hacernos invitaciones bastante claras acerca de pensar que por nuestras fallas Dios nos rechaza, pero tienes que saber esto: Dios te conoce, Dios está trabajando en ti, Dios tiene un propósito y Él no te rechaza. Dios siempre está así, con los brazos abiertos, siempre está a tu favor para seguir ayudándote, trabajando, aún en medio de dificultades que puedas tener, de malos hábitos que aún hay en tu vida. Dios trabaja en ellos para seguir perfeccionándote de tal manera que eres hecho cada vez más a la imagen misma de Jesucristo. Dios no se cansa porque Él ya ha tomado una posición respecto a ti en Cristo Jesús. No, Dios no se mueve por lo que tú estás haciendo, por cómo te ve en lo natural, sino porque Él ya tomó una posición de bendición en Cristo a favor de ti. La palabra dice que estamos bendecidos ya con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo. El secreto es ese, que tenemos que mirar las cosas en Cristo. No mirarnos fuera de Cristo, no mirarnos solo a nosotros mismos, sino siempre mirarnos y saber que Dios nos mira así, siempre es en Cristo. Y Él tiene una posición invariable, incambiable en Cristo Jesús a favor de nosotros. Somos sus hijos, Él nos deshereda. Somos sus hijos, Él nos ama, Él no deja de amarnos. Somos sus hijos, esa es la posición que Él tiene en Cristo a favor de nosotros. Somos bendecidos en Cristo, Él no nos maldice. Puede que enfrentemos circunstancias difíciles aquí en esta tierra, con nosotros mismos, con los demás, pero tú tienes que saber que Dios está de tu lado y Él ya te bendijo en Cristo Jesús. Y esa es la posición que Dios va a tener siempre hasta que Jesús venga y viviendo eternamente con Él. Él no va a cambiar. Amén. Entonces recuerda, Dios es amor, Dios es bueno, es fiel, es misericordioso. Todo eso es en Cristo Jesús. Así es que debemos vivir dependientes del amor de Dios, enraizados en el amor de Dios, edificados en el amor de Dios, porque eso es lo que la palabra nos enseña. Pablo, escribiendo a los Efesios, dice que hay que enraizarnos y edificarnos en el cuatridimensional amor de Dios, que es ancho, que es largo, que es alto y que es profundo. Entonces hay que echar raíces y hay que edificar nuestra vida en el amor de Dios, no en el amor de los demás. Bienvenido el amor si nos ama, pero el amor de Dios siempre es real y es perfecto para nuestra vida. Y tenemos que echar raíces y edificar nuestra vida en base al amor de Dios mostrado en Cristo Jesús. Esta es la única manera que podemos vivir por fe y experimentar que realmente la fe obra en nuestra vida. La Biblia dice: la fe obra por el amor, por el amor de Dios en nosotros primeramente, no por cuánto tú amas a Dios, sino por el amor que Dios ha manifestado
en favor tuyo por medio de Jesucristo. Por eso obra la fe, por el amor de Dios en favor de tu vida. Entonces los hijos de Dios vivimos sabiendo y creyendo en el amor de nuestro Dios para evitar el rechazo divino, de lo cual se compartí el día miércoles. Tenemos que evitar el rechazo divino que viene como un dardo de fuego del maligno a nuestra mente para decirnos que por nuestras fallas Dios nos rechaza. No, Dios nos perdona. Dije que Dios nos perdona y quiere seguir trabajando en nosotros. Si lo dejamos, va a seguir haciéndolo. Y algunos podrán pensar, pero ¿y el pecado no es desagradable y esto y lo otro? Sí. Y si hay consecuencias y es malo porque siempre va a ser doloroso si uno se envuelve en una vida pecaminosa, sí es cierto. Pero aún así el amor de Dios ha puesto todos nuestros pecados en Jesucristo. Y Él ya trató con ellos. Por eso es que hay que echar raíces en el amor de Dios para evitar ese sentimiento de rechazo divino que a veces se suele tener, sobre todo cuando hay errores, cuando hay fallas o cuando se comete algún tipo de pecado. Hay que evitar que el rechazo de Dios tome lugar en nuestra vida. Porque si permitimos esto, el diablo va a tomar ventaja. Y no hay que ignorar las maquinaciones del maligno. A todos los dardos de fuego que él pueda lanzarnos, nosotros les hacemos un alto con el escudo de la fe. Creyendo, confiando en que Dios nos ama, en que Dios está de nuestro lado, que Dios está de nuestra parte y que Él lo que comenzó, que es una buena obra, la va a seguir perfeccionando hasta el día de Jesucristo. No permitas que el diablo obstaculice con estas mentiras de rechazo el plan de Dios en tu vida. Dios en su inmensa bondad ha expresado ya un amor incondicional por cada uno de nosotros. Y eso es motivo para estar agradecidos al Señor todos los días de nuestra vida, sin dejar uno, siempre agradecidos a Dios. Se hablaba el día miércoles acerca del apóstol Pedro, que por causa de sus fallas y pecados, él permitió sentir el rechazo de Cristo. Él falló, sí, cometió un gran pecado, maldijo, negó. Ya Jesús lo sabía, por anticipado se lo dijo, lo advirtió. Pedro tenía un problema de creer que él era demasiado espiritual y que lo que él en un momentito pensaba lo podía aplicar al siguiente momento de su vida en cuanto a Cristo. Y él dijo: Señor Jesús, si nadie quiere ir contigo, yo estoy dispuesto a ir contigo, aún hasta la muerte. Ay, Pedrito, Pedrito, le dijo Jesús, antes de que el gallo cante 3 veces, antes de que el gallo cante, tú me negarás 3 veces. Y eso fue lo que sucedió. Bueno, Pedro negó al Señor Jesús. Cuando se llevaron al Señor Jesús y preguntaron a Pedro y le dijeron que él había estado con el Señor Jesús, él dijo: no, yo no he estado con él. Le volvieron a preguntar, dijo: yo ni le conozco. Y le volvieron a preguntar y él maldijo, y con vulgaridades que la Biblia no las describe porque son vulgaridades, pero dice que maldijo. ¿Qué habrá dicho Pedro? Pues imagínense, maldecir a Jesús. Yo no conozco a ese maldito judío, no me hablen de él. Puede ser que dijo así porque maldijo al Señor Jesús. Y 3 veces. Entonces él estaba conmovido a sí mismo una vez que pasó esto y él sentía el rechazo de Dios. Pero esto era su sentimiento, no era la verdad. Porque Jesús nunca dejó de amarlo. Y siempre lo tuvo en consideración. Y siempre él quiso seguir trabajando con Pedro. Al punto que cuando él resucitó y unas mujeres fueron a la tumba con la intención de ungirle, y Jesús ya no estaba, ya había resucitado, el relato bíblico dice que un joven de vestiduras blancas y resplandecientes dijo que vayan y avisen a los discípulos y a Pedro que él va adelante a Galilea conforme les había dicho. Digan a los discípulos y a Pedro. Es que Pedro necesitaba oír eso. Pedro, especialmente por esa situación que él estaba enfrentando, por la cosa que había pasado, por la negación, por ese pecado, él estaba dolido, conmovido una vez que ya pasó y necesitaba escuchar que Jesús todavía estaba interesado en él.
él tenía ese rechazo, él se sentía rechazado. Pero Jesús dio un mensaje: avísenle a los discípulos y a Pedro que voy delante de ellos a Galilea, y conforme yo les había dicho. Y cuando estuvieron en Galilea y Jesús apareció con los discípulos, él lo arrimó a Pedro a un ladito y conversó con él. Y compartió algo específico con él. Y ahora le preguntó de su amor, porque él sabía que en el fondo de su corazón, ahí dentro de él, Pedro amaba a Jesús. Y esa cosa de la negación y todo lo que pasó fue motivo de la circunstancia inmediata que estaba enfrentando. Se llenó de temor seguramente. Algo pasó, por eso lo negó conforme Jesús le había dicho. Y tenía que cumplirse la palabra que Jesús había dicho. Pero dentro del corazón, Pedro sí tenía amor a Jesús y a Dios. Y Dios siempre va a buscar ese amor dentro de ti hacia Él, para devolverte la confianza, para que sepas que Él te ama, que su amor está en favor de ti, que en ti también hay el amor que Él mismo ha depositado en tu vida para que sigas adelante en su plan. Y entonces conversó con Pedro y la historia ahí es conocida. Le preguntó acerca de que si le amaba y Pedro le dijo: sí, Señor, tú sabes que te amo. Y así por 3 veces también, conforme a la negación 3 veces. 3 veces el Señor le dio la oportunidad de hablar acerca de el amor que estaba dentro de su corazón para el Señor Jesús. ¿Cuántos de ustedes aman al Señor? Sí, porque amamos. No porque seamos re buenos y todo, sino que ya el amor de Dios ha sido derramado en nuestro corazón. Entonces podemos amar a Dios porque tenemos su amor. Muy bien. Entonces, evitemos el sentimiento de rechazo. Tienes que saber que Dios te ama, Él no te rechaza, que cuando fallas hay perdón, hay restauración, y Dios quiere seguir trabajando y perfeccionándote para que crezcas a la medida de la estatura de Cristo Jesús. Se habló de otro personaje, de otro discípulo del Señor llamado Juan también. Este es un discípulo que él mismo sabe del amor de Dios. Él vive bajo el amor de Dios, considera el amor de Dios. Y por eso es el que estuvo ahí al pie de la cruz juntos con María, con la hermana de María, con María Magdalena, y el discípulo Juan estuvo en el hecho de la crucifixión. Él sabía que Jesús le amaba y él no se avergonzaba de declararlo. Y en su evangelio, en los últimos capítulos, por 4 veces él habla de sí mismo como el discípulo a quien Jesús ama. ¿Te has dicho alguna vez: yo soy tal, Antonio, Juan, Alberto, José, Daniel, o las mujeres, Juana, Rosa, el nombre que tengas, soy amada del Señor? Bien si lo has hecho, sigue haciéndolo, no dejes de hacerlo. Eso no es pecado, eso es seguridad y confianza en el amor de Dios. Y Juan habla de que él es el discípulo amado del Señor. Pedro no tuvo esa actitud, tuvo problemas, aceptó el rechazo que vino del diablo a su mente, y su propia carne y su conciencia le estaban manifestando. Pero Juan sabía que era amado del Señor. Y él fue el único discípulo que estuvo ahí presente, junto con María, la madre del Señor. Estuvo ahí con la hermana de María y con María Magdalena, y estuvieron ahí presentes. Y Juan, el discípulo amado, estuvo ahí también delante del Señor. Entonces Jesús habla incluso con él y le dice a su mamá, le dice: mujer, he ahí tu hijo. Y a Juan le dice: hijo, he ahí tu madre. Y le encomienda el cuidado de su mamá. ¿María tenía más hijos? Sí. Pero los hijos naturales no encajaban en ese tiempo aún en el propósito de Dios para hacerse cargo de María, de la mamá. Por lo tanto, Jesús le encomienda al discípulo amado, a Juan, para que cuide de María. Y dice que Juan cuidó, lo llevó a su casa y cuidó de esta mujer, de María, la madre de Jesús. Entonces la gente espiritual recibe encomiendas de Dios, a veces mucho más que
nuestras relaciones naturales o familiares, porque a Dios le importa bastante, de verdad, esta relación espiritual. ¿Y qué le favoreció a Juan? Que él reconocía el amor de Dios, vivía en el amor de Dios y se proclamaba y se declaraba sin miedo, sin vergüenza alguna, el discípulo amado del Señor. Así es que, iglesia, les animo para hablar y tomar estas palabras de este discípulo del Señor y hablar cada día: yo soy discípulo, yo soy hijo, yo soy amado o amada del Señor. Dios me ama con amor incondicional, invariable. Yo soy hijo o hija amada del Señor. Y no estamos pecando, estamos afirmando el amor de Dios en nosotros. Amén. Tienes que saber que Dios te ama, Él no te condena, Él te perdona. Y esto está declarado en su palabra y su palabra es la verdad. Nadie puede cambiarlo. Amén. Así es que una frase concluyente en cuanto a lo que escuchamos el día miércoles es esto: aprende a rechazar el rechazo por confiar en el amor de Dios. Rechaza el rechazo, ese rechazo que uno siente cuando le falla a Dios, recházalo. Rechaza el rechazo por confiar en el amor de Dios. Amén. Muy bien, siguiendo esta línea, sigamos viendo acerca de la inmensa bondad de Dios en otra faceta. Estamos hablando de la inmensa bondad de Dios. ¿Cuál es la faceta que vamos a ver en esta mañana? Es a Dios revelándonos y dándonos su justicia. Vamos a ver la inmensa bondad de Dios cuando la palabra del Señor nos enseñe y nos revele que Dios nos da su justicia. Para esto vamos al Salmo 145, versos del 4 al 7, que ahí hemos estado compartiendo algunas cosas. Dice la Escritura ahí: generación, Salmo 145 del 4 al 7, generación a generación celebrará tus obras y anunciará tus poderosos hechos. En la hermosura de la gloria de tu magnificencia y en tus hechos maravillosos meditaré. Del poder de tus hechos estupendos hablarán los hombres y yo publicaré tu grandeza. Verso 7, nos importa a nosotros, estamos incluidos en esto. Dice: proclamarán la memoria de tu inmensa bondad y cantarán tu justicia. Proclamarán la memoria de tu inmensa bondad y cantarán tu justicia. La palabra de Dios, el Espíritu que inspiró la palabra de Dios, hace una relación, algo que se comparte entre la inmensa bondad de Dios y la justicia de Dios. Es decir, que en la inmensa bondad de Dios, Dios nos revela, Dios nos imparte, Dios nos da su justicia. No recibimos justicia humana, que si andamos bien a sus ojos nos aplauden, pero que si fallamos nos condenan. No, nosotros recibimos la justicia de Dios. Y esta es una justicia maravillosa, justicia divina, justicia perfecta, que Dios nos da en Cristo Jesús. Proclamarán la memoria de tu inmensa bondad y cantarán tu justicia. Hay una relación íntima entre la inmensa bondad de Dios y la justicia de Dios que Él nos da dentro de esa inmensa bondad. O para manifestar su inmensa bondad, Dios nos da su justicia. Y por eso podemos regocijarnos, tenemos que cantar. Este verso 7 en la Biblia de las Américas dice: proclamarán con entusiasmo la memoria de tu mucha bondad y cantarán con gozo tu justicia. Tenemos que alabar a Dios con gozo. Pero una de las razones de nuestra alabanza y de nuestro gozo, de nuestro entusiasmo, es la justicia de Dios. Porque habla de su justicia. La bondad inmensa de Dios está relacionada con su justicia. La Nueva Traducción Viviente dice: todos cantarán la historia de tu maravillosa bondad. Cantarán de alegría acerca de tu justicia. Nueva Traducción Viviente. Entonces, iglesia, la inmensa bondad de Dios se relaciona con la justicia de Dios y nosotros debemos de cantar con alegría, con gozo, gritar con júbilo y con regocijo por este don, por este regalo que Dios nos ha dado en demostración de su inmensa bondad. ¿Cuál es el regalo? Su justicia, que nos ha impartido por medio de Jesucristo. Aquí este salmo tiene esta declaración con cumplimiento futuro. Dice: ellos proclamarán con entusiasmo la memoria de tu mucha bondad y cantarán tu justicia. Habla de algo que iba a pasar en el futuro.
lo que implica al remanente de Dios que hoy está en la tierra. ¿Cuál es el remanente de Dios que hoy está en la tierra? Su iglesia. Tú, yo y todos los creyentes en el mundo entero. Somos los llamados entonces, los que tenemos conocimiento específico y creemos en la inmensa bondad de Dios, la cual se nos revela como algo muy especial. Tenemos que alegrarnos, hermanos, tenemos que gozarnos por esta revelación, pero también por este regalo, por esta impartición de la justicia de Dios. Tener la justicia de Dios con entendimiento, con sabiduría, con comprensión de lo que significa, es un regalo tremendo. Te ayuda a vivir en victoria, te ayuda a vivir encima de tus propias limitaciones y a veces de tus fallas que puedas tener cuando tú conoces acerca de la justicia del Señor. Y por eso la Biblia dice que hay que cantar, hay que entusiasmarse, hay que regocijarnos, hay que estar con gran júbilo acerca de la justicia de Dios. Recuerda la inmensa bondad de Dios. En esa inmensa bondad Dios te revela y te da su justicia. ¿Cuál es la revelación que produce tu canto, tu gozo, tu alegría, tu algarabía, tu regocijo? La revelación de su justicia. La inmensa bondad de Dios nos revela y nos entrega su justicia. Y como iglesia debemos de vivir en este conocimiento conforme a lo que es la justicia de Dios revelada en su palabra y que está ligada absoluta, plenamente a Cristo Jesús y a su obra. Porque es en Cristo que hemos sido hechos justos. Es en Cristo que somos la justicia de Dios. Aleluya, este es tremendote. Eres justo en Cristo, no en ti mismo. Esto es poderoso para vivir una vida victoriosa. En el Nuevo Testamento vamos a recibir más sabiduría en cuanto a lo que estamos viendo, pero ya establecimos que hay una relación íntima entre la inmensa bondad de Dios y la justicia de Dios, por la cual tenemos que alegrarnos, regocijarnos, cantar con alegría. Amén. En el Nuevo Testamento recibimos por la palabra real y profunda comprensión de esta maravillosa bendición que es la justicia de Dios en Cristo Jesús. Vamos al libro de Romanos, capítulo 1, versos 16 y 17. Busquen ahí, ubíquense y vamos a leer. ¿Qué dice Romanos 1, 16, 17? Hoy día vamos a salir de este lugar flotando en la nube de la fe. Esta palabra de Dios va a levantar nuestra fe, hermanos. De hecho, vamos a salir diferentes a como hemos venido. Vamos a salir animados en el amor, en la gracia y en este regalo precioso de la justicia de Dios que siempre nos favorece. Romanos 1, 16, 17 nos dice así: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el evangelio la justicia de Dios, digan la justicia de Dios. Escuchen esto, la justicia de Dios, no de los hombres, no la humana, no tu justicia, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Los que estamos aquí esta mañana y todos los hijos de Dios congregantes en las diversas iglesias en el mundo entero, estamos aquí por causa del evangelio, porque se nos predicó el evangelio. Dice que el evangelio que es poder de Dios para salvación. Somos salvos y estamos aquí porque nos predicaron buenas nuevas de salvación, del amor de Dios en Cristo Jesús para ser perdonados, ser salvos y tener la vida eterna. Lo que la palabra de Dios nos muestra aquí es que en el evangelio no se revela la pecaminosidad del hombre. En el evangelio no se revelan las faltas de los hombres, de los hijos de Dios. En el evangelio no se revela nada relacionado contigo, sino relacionado con la justicia de Dios en Cristo Jesús. Dice claramente, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Y la Biblia nos enseña que tenemos que vivir por fe y no por vista. Y para vivir por fe tiene mucho que ver el conocimiento y la aplicación que tengas acerca de la justicia de Dios. Quien no conoce acerca de la justicia de Dios que le favorece y que le ha sido otorgada gratuitamente en Cristo como un regalo, siempre va a tener problemas en su crecimiento espiritual.
Por el contrario, el que conoce y tiene revelación acerca de esto, podrá, aún en medio de sus fallas y dificultades, salir adelante, caminar en victoria y permitir que Dios siga obrando en su vida. He ahí la gran ventaja de tener revelación y conocimiento y vivir en este sentido, aplicando la justicia de Dios en nuestra vida. Por eso dice, en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe, porque tienes que creer. Hay que creer lo que la palabra nos dice respecto a la justicia de Dios. Si no crees, ya fuiste. Debes creer lo que la palabra te revela en cuanto a la justicia de Dios. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para que puedas vivir por fe. Si aceptas la revelación, crees en ella, tienes fe en ella, vas a poder vivir por fe. Y vas a vivir como Dios quiere. Porque está escrito que el justo por la fe vivirá. Amén. Entonces, ¿qué revela el Evangelio? No la pecaminosidad, no las fallas del hombre, sino la justicia de Dios, el don de la justicia que Dios pone a disposición de todos por lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Romanos 5:19. Hemos estado en el capítulo 1. Pasemos en el mismo libro al capítulo 5, al verso 19. Dice lo siguiente: porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Romanos 5:19, ¿estamos bien o no? Sí, está bien el texto. Ok. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores a causa de la desobediencia de Adán, se ha heredado la humanidad todos el pecado llamado adámico, y todo el mundo nace con esa naturaleza. Pero así como por la desobediencia de Adán, de un hombre que fue Adán, fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno. ¿Quién es este uno? Nuestro Señor Jesús, que obedeció al plan, al propósito, que nunca pecó, que nunca falló, que hizo las cosas al pie de la letra conforme había sido comisionado, y trajo salvación y redención al mundo, para que todo aquel que en él cree no se pierda y tenga vida eterna. Así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Aleluya. En Adán todos pecadores. Una vez que conocemos a Cristo, todos serán constituidos justos. Ahora hay gente que está haciéndose problema, dice, pero respecto a lo que hizo Adán tiempo pasado está claro el asunto. Por lo que él pecó, todos han sido constituidos pecadores, pero por la obediencia de Cristo los muchos serán, y están dando un salto al futuro, al cielo, a cuando vivamos eternamente con el Señor. Y no es así. Cuando la Biblia dice los muchos serán constituidos justos, nos está hablando que una vez, claro, respecto a la revelación de este versículo, está en tiempo futuro, pero un futuro inmediato. Porque una vez que alguien te predica el Evangelio y crees en Jesucristo, ahí está. Se manifiesta la vida de Dios, la presencia de Dios y la justicia de Dios a favor. Tan pronto tú invocas a Jesucristo, eres constituido en un justo, una nueva criatura, un hijo de Dios, un justificado por la gracia de Dios a través de Jesucristo. Entonces no nos hagamos problemas con la palabra serán constituidos pensando en un futuro muy lejano. No, el futuro inmediato ya se cumplió cuando nosotros invocamos a Jesucristo. Por eso hoy, sin lugar a dudas, sin ningún temor, podemos declarar: soy justo en Cristo Jesús. Soy justo en Cristo Jesús. ¿Cuántas hermanas pueden decir eso esta mañana? Digan conmigo, hijas de Dios: soy justa en Cristo Jesús. Varones, soy justo en Cristo Jesús. Amén. Si nos damos cuenta, no somos justos por nuestra obediencia, sino por la obediencia de un hombre. Su nombre es Jesús. Y la palabra nos dice y nos anima que llevemos cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Es decir, que nos pongamos de acuerdo con lo que la obediencia de Cristo ha hecho y nos ha revelado. Y en la obediencia de Cristo se da lugar a que la justicia de Dios llegue a nuestras vidas. Porque al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Cristo Jesús. El secreto está siempre en Cristo.
Todos somos en Cristo. Amados en Cristo, bendecidos en Cristo, perdonados en Cristo, justos en Cristo, santos en Cristo. Todo es en Cristo. Por eso Jesús dijo, separados de mí, nada podéis hacer. Entonces no somos justos por nuestra obediencia, sino a causa de la obediencia de Jesús. Entonces, hijos de Dios, en la práctica, si a veces hay tentaciones o pecados que rondan nuestra vida o de repente están ahí presentes, uno tiene que sobreponerse a eso espiritualmente con la palabra y con la revelación de la justicia de Dios. No quedarnos con la visión de la falla que cometemos, sino aplicar sobre esa falla, sobre esa falta, sobre ese pecado, la declaración de que somos justos. Esto es poderoso. Esto puede más que el pecado. Esto puede más que al diablo queriendo destruir tu vida, porque esta es revelación de lo que Dios nos ha dado en Cristo Jesús, y eso es más poderoso que Satanás, más poderoso que su obra y su propósito de destruirte. Así es que en medio de las faltas aún uno puede tomar, aunque es costoso, lo sé, difícil, pero puede ponerse de pie y decir, yo no soy lo que acabo de hacer, yo soy un hijo de Dios, soy justo en Cristo. Esa es la revelación de la palabra de Dios. Eso es más poderoso aún que la falla o el pecado que has podido cometer. Y Dios no nos anima nunca a pecar. Porque si Dios con esta revelación nos estaría animando a pecar, sería como que el médico te dé medicina para que te mueras. Y el médico nunca te da medicina para que te mueras, sino que la intención es que te cures, que te sanes. Y Dios con esta revelación no es para que peques, sino para que vivas en victoria. Amén, iglesia. Somos sabios para recibir la palabra de Dios cual Dios la quiere. Entonces, tú puedes proclamar la justicia de Dios en cosas que afectan tu vida. Sí, esto es algo espiritual. Esto es algo que no es lógico, que parecería que no funciona, pero quiero asegurarte que sí funciona. Dije que sí funciona. Pero para que compruebes, hazlo. Si por ahí hay problemas en tu vida, declara, proclama, habla, confiesa lo que tú eres en Cristo por la fe. Y la fe implica que tú crees, no que eres un loro que repite las cosas, sino que tú crees lo que la palabra de Dios dice. Y así te sobrepones a esa área donde tienes problemas y dificultades. Esta es una herramienta poderosa que Dios nos ha dado para vivir en victoria. No es por lo que tú, tú no eres lo que haces. Tú eres lo que Dios ha hecho en ti por medio de Jesucristo. Amén. Y el gran hecho que favorece nuestras vidas es que somos la justicia de Dios en Cristo Jesús. Recuerda siempre este principio. Quien eres tú está determinado por tu posición. Digan posición. Quien tú eres está determinado por tu posición. Lo que haces es el estado experimental en que vives en la práctica. Pero lo que tú eres está determinado por tu posición. Y tu posición es lo que Dios ha hecho por ti y te ha dado en Cristo Jesús. Eso es lo más importante. Las cosas prácticas es nuestro estado. A veces a todos nos pasa. Debemos y sabemos que hay que estar contentos y alegres, pero no siempre estamos contentos y alegres. Sobre todo cuando tenemos niños criando, ¿no? Están en su chiquititud y bueno, ya saben. Quisiéramos estar siempre contentos y alegres, pero a veces estamos tristes a causa de situaciones adversas. A veces hay depresión. A veces hasta nos sentimos rebeldes con lo que Dios quiere, con su voluntad en nuestra vida. Pero a veces también nos sentimos buenas almitas del Señor. Pero no siempre somos buenas almitas del Señor. Pero recuerda que tú eres y debes definirte por la posición. Nunca olvides esto, por lo que Dios ha hecho y te ha dado en Cristo. Y no
por tu estado, o sea, por las cosas prácticas que a veces enfrentamos, porque estas son variopintas. Hay momentos de alegría, de tristeza, de gozo, de todo hay en nuestra vida práctica. Pero recuerda que tu posición es la que define quién tú eres. Por eso es bueno, y les enfaticé esto al comienzo, mirar al discípulo Juan. Él se definía como un amado hijo o un amado de Cristo Jesús. Y no tuvo ningún temor de confesarlo, de declararlo, de hablarlo hasta por 4 veces en su evangelio. Yo soy el discípulo a quien Jesús ama. Yo soy el justificado por Dios. Yo soy el que estoy creciendo en mi vida espiritual. Yo no estoy escondiendo mi falla, mi pecado, pero yo declaro que la justicia de Dios en Cristo me saca adelante y me perfecciona para parecerme cada vez más a Cristo y ser perfeccionado en ese propósito del Señor. Pero hay que hacerlo. Siempre yo les digo, hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Todo lo que Dios nos va enseñando hay que aplicarlo, hay que hacerlo en nuestra vida. Recuerda, tu estado siempre es fluctuante, tu posición es permanente, porque es una posición que Dios te ha dado. Es perfecta. Esa no te la han dado los hombres ni te la has dado tú mismo. Tu posición te la ha dado el Señor por medio de Jesucristo. Tú has creído en Él y te has convertido en nueva criatura, en hijo de Dios, santo, justo a los ojos de Dios, y Dios siempre va a tratar contigo desde esa óptica, desde esa perspectiva. Nunca tú debes juzgar y definirte por tu estado. Siempre juzga tu estado por la posición que tú tienes. Y tu posición es todo lo que Dios ha hecho y te ha dado en Cristo Jesús. Y en Cristo somos justos. No nos olvidemos. Faltas, cosas que enfrentamos en el día a día, en el crecimiento, no cambian tu posición. Tu posición es permanente, porque es una posición que Dios te ha dado. No es ni de los hombres, no es ni del diablo, no es ni siquiera tuya. Es la posición que el Señor te ha dado. Amén, iglesia. Entonces tienes que mirar a tu debilidad, al pecado, a la situación que quieres tratar de frente a los ojos. No lo niegues, no lo justificas. Tú di, esto no es lo que soy. Ya fallaste, pero tú, esto no soy lo que soy. Yo lo que soy es la justicia de Dios en Cristo Jesús. Eso no es lógico, hermanos, pero es divino, es espiritual y funciona para los hijos de Dios. Y es la forma de Dios para salir adelante y superar este tipo de cosas. Esta es una dádiva de Dios, un regalo que Dios nos ha dado para poder vivir en victoria. Si eres un resentido ahí que te picas por todo, entonces ya te picaste, pero reacciona. No, yo no soy picón, yo soy la justicia de Dios en Cristo Jesús. Hay gente que tiene problemas, mayormente los jóvenes, con la pornografía. Puedes pararte delante de la pornografía y decir, yo no soy eso, soy un hijo justo de Dios. Y vas a superar eso. Porque el poder de Dios a través de su revelación y de su justicia no es para pecar, es para darte victoria sobre el pecado. Porque si Dios te quisiera pecando, Dios no te hubiera dado nada. Pero Él nos ha hecho justos en Cristo Jesús. Y esta revelación nos da poder para vivir en victoria. Entonces no te consideres, ni vivas, ni pienses que eres un resentido, un enojón, un inmoral. No tampoco un deprimido, ni un temeroso. Tú habla, pero hazlo. La gente generalmente cuando conversa dice, no, pastor, yo sí oro, yo sí lo hago. Pero mi pregunta es, ¿realmente lo haces? Y lo voy a enfatizar otra vez. ¿Realmente lo haces? ¿Estás orando? ¿Estás hablando la palabra? ¿O es para pasar piola nomás delante de la gente? No, yo sí hago, yo sí creo, sí digo. ¿Realmente lo haces? Hazlo y verás que las cosas son diferentes. Hazlo y verás que hay resultados diferentes en tu vida. Hazlo y verás que superas situaciones, dificultades, pecados, por la revelación de la palabra de Dios, porque esto es poderoso. En esta revelación está el poder de Dios para que vivas en victoria. Aleluya. Nunca dejes que el diablo te diga que tú eres tu estado y que tu estado te define. A ti lo que te define es tu posición en Cristo Jesús. Amén.
Eso es lo que te define. Romanos capítulo 5, verso 20. Estamos en el capítulo 5. Vamos a ver el verso número 20. ¿Cuántos quieren seguir siendo bendecidos? Amén. ¿Soportan la gracia de Dios? Amén. Entonces hoy día vamos a aguantar. Romanos 5:20 dice: pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Aleluya. Por lo que está escrito, hermanos, entendemos que la gracia es la provisión de Dios para bendecir y para cumplir su propósito y para salvarnos y para poder crecer a la medida y la estatura de la plenitud de Cristo. No podemos hacerlo sin la gracia de Dios. Solo funciona con la gracia de Dios. Ahora dice la escritura que acabamos de leer: pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, más cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. La gracia provee, la ley demanda. La ley demuestra la perfección de Dios que por sus propios medios ningún ser humano puede alcanzar. La ley ha sido dada ¿para qué? Para revelar el pecado, para que el pecado abunde más y más y para que finalmente nos vayamos a Cristo. Ese es el propósito de la ley. La ley nunca salva a nadie. Por más que intente, jamás va a poder cumplir. Nadie es salvo por la ley. Somos salvos por la gracia de Dios, por medio de la fe. Esto es no de nosotros mismos, esto es un don de Dios. ¿Para qué se dio la ley? Dice que la ley se introdujo para que el pecado abundase. Se dio para que el delito, el pecado, mostrara su abundancia. Mas cuando el pecado abundó, ¿qué aparece al lado del pecado que abunda? La gracia que sobreabunda. El pecado abunda, pero la gracia sobreabunda. Dos palabras diferentes que acompañan tanto al pecado como a la gracia. Al pecado que acompaña en este versículo, el término abundó, pleonazo. Pleonazo es en el griego este término, abundó. Es una palabra que significa que puedes tú aumentar en contar cosas, pero son cosas contables. Ya cuando la Biblia usa el término pleonazo es que se pueden cuantificar las cosas. Por ejemplo, tenemos un sistema planetario solar, ¿verdad? La Tierra pertenece, decimos, al sistema planetario solar. Y en el sistema planetario solar, ¿cuántos planetas hay? A ver, los astrónomos. ¿Cuántos planetas hay en el sistema planetario solar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 planetas. Algunitos, a ver si se acuerdan. La Tierra, pues hermanos, digan, pertenece al sistema planetario solar: Marte, Mercurio, Júpiter, Venus, Neptuno, Saturno, ya. Se puede contar, ¿ok? El término pleonazo significa eso, que se puede cuantificar, contar. Ahora, junto a la gracia está el término sobreabundar. Y este término aquí es uperperiseo. Abundancia de pecado es pleonazo. Sobreabundancia de la gracia es uperperiseo. Y aquí hay un término compuesto de uper y de periseo. Periseo, así solo, ¿qué significa? Es como que tu copa ya está llenada y se está desbordando. Tú llenas agua en un vaso y sigue llenando y se comienza a desbordar. Ahí está sucediendo periseo, se está llenando y desbordando y rebosando. ¿Ok? Y no puedes contar nada ahí, estás dale y dale, echa y todo va fluyendo y va fluyendo. Pero para dar un ejemplo en cuanto a lo que hemos hablado de los planetas, por ejemplo, uperperiseo es algo que no puedes cuantificar. Por ejemplo, las estrellas que hay en el universo. Ya las ves, pero no se pueden contar. El polvo de la tierra. Hay cantidad de polvo, pero ni siquiera el de Chiclayo lo puedes contar. Menos todo el polvo que hay en el mundo. Ahí se utiliza el término periseo. Ahora, aquí en la escritura, para lo que no se puede cuantificar, que es periseo, aún se agrega la otra palabra, que es uper. De ahí viene nuestro famoso término hipermercado tal, hiper esto, hiper lo otro, súper grande. Y la abundancia o la sobreabundancia
está compuesta de Uper y periseo, que significa que vas agregando más encima de lo que estás desbordando ya. Esto hace que la gracia, porque habla de la gracia este término, sea inmensa e ilimitada. De verdad no puedes contar. La gracia de Dios es tan inmensa. No hay ninguna área, ni habrá nunca ninguna área que la gracia de Dios no pueda tocar, no pueda tratar. Entonces, donde el pecado aumentó, sobreabundó. Donde el pecado pleonazo, entonces uper periseo, la gracia de Dios. Ilimitada la gracia de Dios aparece. Conclusión, la gracia es mucho más que el pecado. Mucho más amplia. Nunca el pecado le va a ganar a la gracia. Siempre la gracia está por encima del pecado. Y la gracia puede tratar con todos los pecados del mundo y de los creyentes y de toda la gente. La gracia puede tocar y puede tratar estos pecados. La gracia puede tocar cualquier tipo de debilidad, de tal manera que donde ella llega y es recibida, siempre hay transformación y victoria. Por uper periseo, por la abundancia de la gracia de Dios, la superabundancia de la gracia de Dios, siempre habrá transformación y victoria. La gracia es suficiente y esta se perfecciona en las debilidades. Muestra su poder, muestra su propósito en las debilidades, en los problemas, en las limitaciones, aún en las fallas y pecados. Ahí la gracia de Dios se manifiesta. Déjenme darles 2 ejemplos bíblicos acerca de la sobreabundancia gracia de Dios, que es más que el pecado que abunda, porque la gracia de Dios es sobreabundante. ¿Cuántos han oído hablar de David? No de David Cifuentes ni los otros Davises que hay acá. Son nuestros amados hermanos, pero del David de la palabra de Dios. Este hombrecito con corazón, conforme al corazón de Dios, llamado así, pues tuvo muchas mujeres. Digan, eso no es para mí. Hombres casados, digan, suficiente con una. Ya. Pero David tuvo muchas mujeres y tuvo más de 10 hijos. Pero a quien Dios escogió para ser rey de Israel, ¿saben a quién fue? Fue al hijo de Betsabé, de una de las mujeres que David tuvo. Con aquella que precisamente David cometió adulterio y que también hizo indirectamente de él un asesino, porque una vez que Betsabé estuvo embarazada de Salomón, entonces David vio la forma de deshacerse del esposo de Betsabé. Y como rey que era, dio órdenes que en el campo de batalla pongan a Urías Eteo en primera fila, carne de cañón. ¿Por qué? Porque él ya estaba con su mujer. Iba a tener un hijo. Este era David. En la parte que la palabra también de Dios relata y habla de la historia de David. Pero ¿a quién escogió el Señor para ser rey? Habiendo tenido David muchas mujeres y muchos hijos, precisamente al hijo que nació en pecado. Esto es lo que nos muestra la superabundante gracia de Dios. Que donde hay pecado que abunda, la gracia de Dios sobreabunda. Toca y trata las situaciones y Dios sigue cumpliendo su plan y su propósito. Y otra vez, insisto en esto, que la gracia nunca nos impulsa ni nos anima al pecado. Pensar así es lógico y es carnal. Otra vez les doy el ejemplo. Pensar así es lo mismo que si la medicina nos fuera dada para morirnos y no para sanarnos. Y sabemos que la medicina, todos queremos que nos sane. ¿Amén o no? Amén. Ok. Entonces la gracia es para victoria, para bendición, no es para pecado. Gracias a Dios por esos convencidos amenes. Gloria a Dios. La vida de David y en la experiencia de David vemos que donde el pecado abunda, sobreabunda la gracia. En vez de pensar que el pecado nos descalifica, este es un acto de fe, quizás nunca lo has visto así. Pero es un acto de fe que en vez de pensar que un pecado, un error, te descalifica en cuanto al plan de Dios y que no hay esperanza para el futuro,
Debes mirar las cosas desde la perspectiva de Dios y de la gracia abundante. Y David, cuando ya fue confrontado y ya se reveló todo lo que había hecho, entonces él aceptó. Y tuvo un corazón contrito y humillado, que de acuerdo a su propio testimonio, él dice: al corazón contrito y humillado tú no despreciarás, oh Dios. Y bueno, él enfrentó dificultades, dolor, problemas, porque eso siempre decimos, que el pecado siempre trae problemas, dificultades, dolor. ¿Para qué meterte en eso? Pero si la situación está dada, entonces la superabundante gracia de Dios toca esas situaciones y puede ayudar la vida de las personas. David miró desde la perspectiva de Dios, se arrepintió, siguió adelante. Ahí en esa vida de David vemos que cuando el pecado abunda, la gracia de Dios sobreabunda. Y hablamos de Pedro para ir terminando. Pedro fue el que de los 12 discípulos, dijimos, negó conocer a Jesús con maldiciones y con groserías. Pero esa misma boquita de caramelo, cutis de seda, pensemos así que Pedro tenía, esa misma boca que negó a Jesús 3 veces, fue usada para salvar 3,000 personas en Pentecostés, convirtiéndose en la boca de la gracia de Dios. Pedro pecó, sí, abundó el pecado en su vida, sí, en esa situación de negar 3 veces a Jesús. Pero la gracia de Dios sobreabundó, siguió trabajando con Pedro y lo usó para salvar 3,000 almas en el tiempo de Pentecostés. 3,000 fueron salvos. Entonces, en lo práctico, no miremos nuestra debilidad o la situación o un hábito ahí como una desventaja y pensando, y hasta ahí, y pensando, ay, mejor, ¿por qué a mí? ¿Por qué? Mejor fuera no tener esto que me aleja, me aparta de Dios. No, trata con el asunto. Trátalo desde la perspectiva de Dios, con las herramientas que Dios te ha dado. Trátalo con la justicia de Dios que eres en Cristo Jesús. No lo dejes libre ahí que siga operando. Trátalo con la justicia de Dios. No lo mires entonces como algo desventajoso para tu vida. Ya está ahí. Tú debes decidir regocijarte en la gracia abundante que el Señor ha provisto para cubrir, tocar y quitar esa debilidad. Pero haz lo que la palabra de Dios dice. Habla quien tú eres delante de esa debilidad o de ese pecado. Hazlo. Es así como la gracia de Dios opera. Si tú crees y consideras esa gracia de Dios, entonces ella va a operar no solamente para que no sigas haciendo eso, sino para que ni siquiera lo quieras hacer ya. Porque la gracia de Dios entra a tallar y toma lugar. La sobreabundante gracia de Dios es más que la abundancia del pecado. ¿Cuántos glorifican a Dios esta mañana? Digan: donde el pecado abunda, donde el pecado abunda, la gracia sobreabunda.